Yo me acuerdo que antes compartía mucho mis canciones y decía, oye, acabo de componer esta canción, escúchala, me dices qué opinas o compártela, por favor. Y muchas veces era un doble palomita y ni una respuesta. Claro. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando Alice True Colors empezó a sonar un poco más, ¿no? Y ya era un momento distinto para nosotros. Ya ahora ellos te escribían, ¿no? De, oye. Ya había una comunicación de que, oye, ¿crees que me puedes dar boletos gratis para la presentación o algo por el estilo? Decía, oye, qué curioso, ¿no? Entonces también eso te enseña la parte musical, ¿no? O sea, creces. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast El Spot. Hoy en el episodio 3 tenemos a un invitado de lujo. Él es Nes Rodríguez, referente de la música yucateca, para mí un músico de corazón, un músico nato. Y pues bueno, hoy tenemos varias cosas que platicar sobre la mesa, Nes. Si quieres presentarte, Dani. Hablar. Gracias, adelante. Dani, por invitarme al Spot. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo. Desde que convivíamos en los escenarios y todo eso, hasta así en pláticas un poquito más a fondo, ¿no? Un más poquito filosóficas más filosóficas, un poco random, siempre ha fluido bien. Pues bien, yo soy Nes, muchos me conocen por el tema de la música. Anteriormente tocaba en una banda que se llama Alice True Colors, ahorita en una banda que se llama Sweet Mila, y también estoy produciendo con mis amigos Chris y Chino en un nuevo proyecto que se llama Summer Lips. Igual ando participando en cualquier tipo de proyecto que quiera como que indagar en la parte de la producción, en la parte de pues conocer nuevos sonidos, un poquito desde afuera de la banda, ¿no? Siempre participar es algo interesante y me ha tocado mucho colaborar con algunos artistas, entonces a veces me siento a revisar el Spotify y ver qué tantos proyectos hay y la verdad es que hay mucho talento aquí en Mérida, sí. Entonces... Aparte de la gran camaradería que suele haber, ¿no? Claro. Y sobre todo eso que dices, ¿no? O sea, de hecho, justamente uno de los temas que quería tocar contigo es cómo la música se vuelve parte de tu vida, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, quitando Proyecto 1, 2 o 3, quitando el nombre, cómo siempre has estado involucrado en la música, ¿no? O sea, siempre ha habido algo que te ha incitado a crear, a componer, a tocar. O sea, ¿cuál es este approach o cuando Nes dice, güey, yo quiero hacer música? Bueno, todo esto de la música empezó con mi papá, ¿no? De hecho, él tuvo una banda hace muchos años, ¿no? Él era vocalista y siempre que lo acompañaba de viaje por su trabajo, escuchábamos música de todo tipo y siempre la disfrutaba y la cantaba y decía, wow, eso está súper padre, ¿no? Entonces yo crecí así, rodeado de pura música. Mi tío Fito igual es sí, claro, maestro Fito. Un músico sí, claro. Que aparte de ser músico es coleccionista de guitarras. Entonces me acuerdo cuando estaba muy pequeño y abrir cada case, cada como cosa. Un pequeño museo, ¿no? Sí, de la música. Y con mis primos, con mi hermano, era como que muy emocionante. Pues el ir descubriendo de la música poco a poco. O sea, podría decir que sí, tu familia es melómana de ciertos sentidos. Así creciste con, sí, con de ese hecho, gusto musical. Me acuerdo que una vez mi tío Fito nos dijo, oigan, esta tarde vamos a tener un ensayo. Y nosotros no sabíamos ni qué onda, de qué se trataba, ¿no? Todo esto. Entonces, ni qué era un ensayo, ¿no? Él tenía una batería, un bajo, guitarra, un teclado, pues igual para cantar. Entonces íbamos rolando por los instrumentos. Y contestando a tu pregunta, bueno, yo en la secundaria tuve un amigo que se llama Elías Hernández. De hecho, es un gran maestro, no solo de música para mí, sino también de literatura. Ok, cool. Pues deseándole acá una felicitación. No lo era, ¿no? O sea, sí, no, para mí sí lo era porque él era como que en ese momento era acólito. Entonces empezó a tocar la guitarra. Como para el coro de la iglesia y así, ¿no? Y en la secundaria fue que me dijo, oye, veo que te interesa la música, pero tú no tienes una guitarra, puedes usar la mía, podemos pues intercambiar canciones, todo eso, ¿no? Y de ahí partió. O sea, sí fue un compa que realmente te ayudó a introducirte al mundo totalmente. de la música, fue un compa que literalmente me enseñó cómo sujetar la guitarra, literalmente, cómo conectar una guitarra, qué se necesitaba. Y bueno, mi papá cuando cumplí 15 años me compró una guitarra.
una guitarra eléctrica y una guitarra acústica. Entonces yo no sabía ni tocarla, era de esos paquetes que traían DVDs. Ya todo, ajá, y con te traían 10 plumillas, 2 talis y dijo, bueno, ya estás listo. Y rómpete la cabeza, ¿no? Ya estás listo para ser músico, ¿no? Y fue que me dijo, si te gusta, pues ya tienes algo con que disfrutar más los días, ¿no? Porque claro. es una etapa en la que todos los papás están buscando qué le gusta a mi hijo, ¿no? Claro. El fútbol, el básquetbol, la música. Sí, y te das cuenta que, güey, mi hijo pues ya no está para deporte, mi hijo, o sea, como que también, ¿no? Se Creo empieza del papá. a salir la identidad, ¿no? De cada claro, quien. claro. Entonces, me acuerdo que Elías fue un gran maestro. De hecho, con él tuve mi primera banda. En esa banda estuvo mi hermano Mario y también estuvo su hermano David. Entonces fue como que un tema de amigos, familiar. Ok. Estamos hablando del... Bueno, yo tenía 15 años, ahorita tengo 31. Sácale pluma, ¿no? Lo ponemos allá abajo. 2001, 2001, sí. casi. Entonces, me acuerdo que estaba este rollo de... No, perdón, 2010, hace 15 años. Sí. Había un tema de una guerra de bandas, ¿no? Tanto como para tocar en vivo como para grabar una canción. Okay. Entonces, esa fue... Elías me dijo, oye, vamos a animarnos a practicar un show, vamos a hacer canciones, vamos a componer. Y realmente aprendí muchísimo de él, ¿no? Ahí tuvimos nuestras primeras grabaciones, mis primeras relaciones con otros músicos que, como tú sabes, igual eres músico, hay una convivencia especial. Sí. O sea, no es como que vayas a un partido y te topes a otro futbolista o otro basquetbolista. El músico... No hay esa competitividad, o sea, al contrario hay camaradería, ¿qué onda, qué haces? Sí, conforme ¿a vas qué te sumergiendo, ¿no? En el rollo y en la escena, ¿no? Exacto. Entonces, empezamos a componer, empezamos a ensayar, hasta que llegó un punto en el que dijimos, bueno, ya sé más o menos qué me gusta de la música, o sea, qué género quiero tocar, porque cuando tú empiezas es lo que puedes tocar, o sea, empiezas claro. A aterrizar las canciones que escuchas, todo eso, pero ya entrar en la parte de la composición es un universo todavía más abierto, ¿no? Entonces, sí, o el sonido que quieres crear, ¿no? O sea, que realmente es muy diferente. O sea, yo me acuerdo en mi experiencia, así como tú lo dices, me acuerdo que igual, ¿no? A los 15, 16 años me dieron una guitarra creo que de Chamín Correa, ¿no? Que venía con su DVD y sus lecciones y la chingada, y era... Pues, ¿qué aprendes a tocar? Que puta Seven Nation Army de White Stripes, o sea, lo básico. Pero ¿no? te emociona. Sí, claro, por supuesto. Y muchos se quedan en ese camino y otros continúan. Claro. Entonces, cuando tú pasas ese primer camino y ya pasas al siguiente paso, empiezas a ver que hay otros músicos y empiezas y otras canciones y otros sonidos y otros. Sí, yo me acuerdo que en ese momento genuinamente admiraba a otras personas que hacían música aquí en Mérida, ¿no? Y era como que una admiración de que, oye, toca muy, muy bien, o sea, o compone y siento cosas con lo que estoy escuchando y yo igual quiero hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que es parte de la música, ¿no? O sea, porque realmente es una exploración y un autodescubrimiento constante. Y déjate eso, que, o sea, yo creo que no tiene que ser alguien extremadamente famoso para que su música te transmita algo. Así es. Que luego es como un error que tenemos, ¿no? O sea, la persona que está al lado de ti puede componer algo que realmente te haga sentir cosas bien cabronas y a lo mejor el güey ni siquiera está en Spotify, ¿no? Claro. Y bueno, yo me acuerdo que había una banda que se llama Vanens, que de hecho empecé siendo como que un seguidor, iba a todos sus shows y decía, oye, yo quiero tener un grupo de amigos con los que yo me reúna, toquemos, hagamos un show, o sea, todo divertido, ¿no? Sí, porque tienes que pasar por todo el proceso del músico, ¿no? O sea, tú tienes una idea, pero tus amigos están como que, bueno, vamos a cotorrear, pero si me invitan a la plaza o a la playa o otra cosa, o sea, pues no manches, no voy a cancelar, nos vemos luego para ensayar, ¿no? Y me acuerdo que eso te iba a comentar, o sea, hay una etapa en la secundaria en donde te decías, estás empezando a salir y todo eso, oye, nos vemos en tal lugar, no puedo, tengo ensayo. Obviamente eso te jodía, ¿no? De alguna manera decían, oye, ¿qué vas a ensayar? Pero no, es que tengo una banda y toco la guitarra y todo eso, y de repente sí había como que un poco de conflicto con los amigos que no hacían música y no entendían ese universo, ¿no? Entonces igual se va haciendo como que una depuración natural. Claro, y como siguen sus cosas, ¿no? Y tú también con la, o sea, hay quienes dicen, bueno, pues dejo tirar el ensayo y me voy, y hay otros que perduran y dicen, oye, no, pues la neta mi prioridad está armarla, ¿no? O sea, me gusta, quiero hacer algo de música. Claro.
Entonces, así murió la primera banda, ¿no? O sea, descubrimos que realmente nos gustaba hacer música, pero teníamos gustos o prioridades distintas, Claro. ¿no? Compartíamos eso, pero eran otros rollos, eran otros caminos. Claro. Y justo ahí empecé a hacer música con otro amigo que se llama Mickey Rosado, y con Omar Colorado. Con ellos tenían otra banda igual y también se habían recién desintegrado, entonces empezamos a componer música instrumental porque teníamos los mismos gustos musicales, nos llevábamos muy bien y era como de que vamos a pasar la tarde o vamos a hacer algo, era ensayar. Ah, llamear, ¿no? Tenía algo que ver Claro, con música claro. siempre, ¿no? Y me acuerdo que Mickey era es muy curioso y empezó a topar a más gente, iba a los shows de gente de nuestra edad y todo esto. Y un día me dijo, oye, hay un chavo que toca el bajo muy cabrón y que me cae bien, me gustaría que lo conozcas, y es Hugo Sánchez. Bueno, el punto es que así se fue formalizando la nueva alineación de mi siguiente proyecto, que fue Alice True Colors. Ok. O sea, Pero desde ahí nació Alice True Desde ahí Colors. nació Alice True Ok. Colors, pero en un formato muy muy natural, muy de niños queriendo Sin- ver qué sin hacer, ninguna- o sea, sin ninguna pretensión, sin ningún ningún tipo de objetivo, pretensión. sin nada. O sea, salió porque Sí. pues, ahí Sí. estaban, ¿no? O sea, Unos querían ir al cine y nosotros Ah. queríamos vernos para tocar. Para O sea, tocar, era bueno, nuestra ajá. prioridad Claro. siempre, ¿no? Entonces coincidíamos en eso y seguíamos componiendo, que era lo que estábamos platicando, ¿no? Entonces conocí a otras personas como a Ricardo Pérez Curi, que ya fue una persona que al integrarse al proyecto nos dio un poco más de sentido al estilo de música que estábamos haciendo, porque era una persona que había estudiado producción musical Ok. y ya era un tema que de jugar, de Sí, hacer ruido o oye, algo a ver así, qué pedo, ¿no? O sea, ¿para dónde va este pedo? ya había ¿Qué un vamos a orden, hacer? ya había una organización, Claro, ya había claro, todo claro. este tema que Que es un cuando... paso bien importante, güey. Sí, porque O sea, es un cuando paso bien vimos el importante. resultado y cuando lo escuchamos dijimos, bueno, ya no estamos haciendo la música que podemos tocar, ya estamos haciendo la música que queremos tocar. Claro, o sea, ya podemos claro. tener una identidad, ya podemos tener... Pues Pues ya defines un sonido, ya defines una idea. Ya y la como tú- química con Claro, las claro. otras personas, ¿no? Que era entre cotorreo y un rato provechoso Claro. y también saludable, porque al final de cuentas el estar desarrollando este tipo de cosas en el día a día, pues sí te vuelve más creativo. Te vuelve más ágil, te vuelve más creativo, te refuerza tu memoria, o sea... aprendes a trabajar en equipo, te Claro. vuelves organizado, puedes tener resultados medibles de cosas que haces, que obviamente en su momento no puedes ver así, lo ves como un cotorreo nada más, pero Claro. sí es una escuela, ¿no? Claro, sí es una escuela. Sí, y tiene una línea de aprendizaje, ¿no? Como tú dices, Sí. hay una gran línea. Para empezar, vas en contra de lo que te dicen los demás, ¿no? Claro. Porque te dicen, oye, ¿neta te vas a ir a ensayar? O si Sí, empiezas a tener cuando novia, el todo modo eso. cuando el cotorreo era otro, ¿no? O sea, Sí. todos estaban, el 80% de la gente de tu edad estaba en otro pedo y tú eras de ese 15-20% que decía, güey, pues sí quiero ensayar, quiero ir a tocar el fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando estábamos trabajando en este tema de crear Alice y de empezar a crear un sonido, una identidad y todo eso, fue que se sumó el vocalista de ese entonces que se llama Eduardo Romero. No. Él cantaba o canta muy bien, Sí, canta y muy, en muy ese bien. momento nos dio todavía más ese toque, ese estilo de lo que éramos, y fue cuando nos animamos a grabar nuestro primer contenido. Ok. O sea, como que él tal vez, o sea, porque me dices, empezó todo en instrumental, ¿no? Ya cuando Sí. entra la parte vocal, pues ya a lo mejor termina de agarrar como esta conceptualización que Sí. buscaba, ¿no? O sea, ya Sí, como sí, que sí. ya se consolidó la esencia que buscaba, ¿no? Así es. Sí, de hecho fue un camino un poco largo, pero que no lo sentimos, no lo sufrimos, al contrario lo disfrutamos, Claro. porque no había ni una pretensión. O sea, empezamos haciendo música instrumental. Claro. Y el meter... yo creo que fue por elección, ¿no? O sea, Sí. como dices, la parte yo creo que aquí creo que Alice True Colors es como el espejo de Ness, por así decirlo, o sea, así como me lo platicas, y que realmente fue probando, o sea, fue aprendiendo y probando y también descartando, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. qué es lo que puedo tocar y qué es lo que quiero tocar, a dónde quiero llegar, cómo quiero sonar, ¿no? Sí, de hecho, cuando entró Eduardo y empezamos a tocar temas de hacer una letra, ya no solo de Sí, hacer... sí, Ya, porque ya es, no suele hacer música, ya es güey. otro rollo, y sobre todo si te lo crees y te metes a profundizar por ahí, pues conoces todavía personas más sumergidas en el tema. Sí. O sea, y también te metes a que la parte vocal es muy cabrona y otro instrumento y, Sí. y sonorizar, o sea,
melódicamente la voz es un pedo también, o sea... Sí, y es un talento que, bueno, todos los talentos se pueden desarrollar con la práctica y el interés, ¿no? Pero la voz sí es un tema único y especial por el timbre y por muchas cosas. Sí, una guitarra puede sonar igual. Claro, pero un timbre de voz está muy cabrón que suene igual el mío que el tuyo. Es único, por así decirlo. Bueno, el punto es que la banda empezó a tomar pues todavía más sentido y ya era no un régimen, pero sí un estilo de vida. Claro. Que en automático ya habían filtros en mí, ¿no? Ya decía, oye, van a hacer tal cosa, no, ya tengo compromiso, no, ya tengo compromiso. Okay. Y eso me alejó y al mismo tiempo me acercó. A la gente que realmente... Sí, a mi vínculo, a mi entorno, que pues hasta el día de hoy puedo decir que frecuento y que hoy en día puedo retroceder y ver amigos con los que yo empecé en la música, hoy por hoy son personas que tienen estudios de grabación profesional o que tienen temas ya en otro nivel, relaciones en otro nivel, una comunicación con la música diferente, claro, ¿no? Claro. Y que han logrado o que están logrando o están en el proceso de seguir como ese objetivo, esa idea, sí, ¿no? O sea, sí. Creo que vamos a decir, la pandilla, la escena de los músicos, de la música aquí en Mérida, es como muy chida, ¿no? O sea, es gente que realmente tiene mucho talento y que realmente, pues, la ventaja es que siempre hay como esa camaradería, ¿no? Como la parte de las colaboraciones, la parte de que, pues, como también es algo pequeño, vamos a decirlo, pues, se presta mucho a que se haga como por ahí una mini subcultura, ¿no? Donde pues sabes a qué eventos, dónde, cuándo, cómo, y de repente se hace como una buena vibra entre músicos de diferentes proyectos, ¿no? Tanto de músicos como también de gente que disfruta de la música, porque igual conocí a muchas personas que me decían, oye, yo no toco ningún instrumento, pero voy a todas las presentaciones, o qué hay, o qué tocas, porque me interesa, ¿no? Y así también mucha gente se empezó a dedicar al entretenimiento, ¿no? Claro, y ahí encuentras gente es grandísimo dices, este mundo. O sea, porque no solo es la música, o sea, de hecho, como dices, te encuentras gente que le gusta disfrutar de la música y de ahí empezó a gente que empezó a hacer como que el mapping para las presentaciones en vivo, que empezó a hacer el pedo de, güey, a mí me gusta y quiero ser roadie o quiero ser... O sea, como que ya empiezas a conectar con gente que de manera directa o indirecta está relacionado con la música, ¿no? Y lo hace entregadamente, o sea, no solo profesionalmente, sino también hay un vínculo con la pasión, con el amor que sí se refleja en ese medio, ¿no? Claro, realmente, por eso dicen que pasan cosas mágicas, ¿no? Porque en una producción puedes estar de repente con la cabeza seca y de repente cae una idea y conceptualiza todo y todo sucede en un instante, ¿no? Entonces, eso está bien padre. Entonces, a mí me encanta trabajar con la creatividad. De hecho, estudié arquitectura, me empecé a clavar un poco más, sin dejar la música, pero sí dándole un espacio al tema de aprender otro tipo de cosas. Y tuve también oportunidad dentro de las prácticas que hacía, hacer portadas o colaborar con los diseños que también tenían que ver con la banda, ¿no? Claro. Sí, entonces, o sea, toda esta parte, o sea, explotar la creatividad no solo desde la parte musical, sino que también... Sí, a dónde me estaba llevando, ¿no? Claro. Conocerme, ¿no? La música como un vínculo para conocerme y decir, bueno, me gusta lo creativo, me gusta estar con esta gente que no es que se saque algo de un libro todo el tiempo, hay cosas que saca de sí mismo y lo sabe transmitir, no es tan sencillo, ¿no? Entonces... Claro. Y también te tienes que dar tú la pauta para poder aprenderlo, ¿no? Conocer esa parte de ti, si realmente te gusta, si realmente eres bueno, si realmente... E ir en contra de lo que te dicen los demás, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes compartía mucho mis canciones y decía, oye, acabo de componer esta canción, escúchala, me dices qué opinas o compártela, por favor, y muchas veces era un doble palomita y ni una respuesta. Claro. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando Alice True Colors empezó a sonar un poco más, ¿no? Y ya era un momento distinto para nosotros. Ya ahora ellos te escribían, ¿no? De, oye. Ya había una comunicación de que, oye, ¿crees que me puedas dar boletos gratis para la presentación o algo por el estilo? Decía, oye, qué curioso, ¿no? Entonces también eso te enseña la parte musical, ¿no? Sí. O sea, creces y aprendes. Sí, del interés de las personas, como también es, en un principio es, yo te estoy echando la mano, ya sabes, o sea. Claro. ¿Y cuál es el punto de quiebre entre eso, no? ¿En dónde es la diferencia, no? Justamente estaba platicando con otro amigo. ¿Cuándo puedes decir que eres músico
y cuándo puedes decir que quieres ser Que músico. quieres ser músico, claro. Y eso aplica para todo el arte, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, músico puede ser, pintor puede ser, escultor puede ser, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, puedes decir, Yo creo que cuando te clasificas, cuando puedes decir que alguien es famoso, ¿no? Sí. Y es, pues, famoso para quién, ¿no? Claro. O sea, sí, es O como bueno para quién. O bueno para quién, ¿no? O sea, Claro. es como muy... Yo creo que eso es algo que aprendí de Alice True Colors, ¿no? Ok. Que lo importante es creértelo, sentirlo y de repente vas a estar ahí, o sea, estás ahí, volteas a ver y o sea, ya las cosas sucedieron. Claro. Y ahorita que tocas el tema de Alice, güey, o sea, hay algo que, por ejemplo, la música, o sea, la escena musical yucateca, güey, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho, porque es difícil de entender. O sea, hay como despegues bien cabrones y luego baja y se queda pausada mucho tiempo y vuelven a salir joyitas, ¿no? O sea, Yucatán ha tenido bandas muy, muy buenas. O sea, se me van a pasar algunas, pero por ejemplo, vamos a hablar de Télesis, vamos a hablar de Crayón, de Peatón, de hace muchos años. Podemos hablar luego, por ejemplo, de Monstruos, del Viaje, güey. O sea, bandas que realmente lograron salir de Yucatán, o sea, sonar en Monterrey, en Ciudad de México. El Viaje que logró girar, que logró, o sea, hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Pero luego viene como ese declive, ¿no? O sea, siempre es como la escena es muy sube y de repente baja, ¿no? Y me acuerdo que después de eso, ya como por ahí del 2013, 2014, es que empieza esta época para mí que fue de Monkeys y Alice True Colors, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo completamente que en ese momento era como Alice, Monkeys y estaba por ahí empezando Sweet Mila, ¿no? Que era como que los más sólidos que yo recuerdo. Vamos a ir en la escena alternativa indie pop, ¿no? Porque pues no me voy a meter en temas que no conozco como, ay, no, es que había una banda de metal que sonaba más. No, o sea, estoy hablando de música alternativa indie pop, ¿no? Claro. Yo genuinamente, por ejemplo, me acuerdo de los shows de Alice y a pesar de que te conocía al Chino, conocía a Chris y realmente éramos compas, genuinamente era muy fan de la banda, de justamente de esa alineación, de esa sonorización, ya sabes. Y llegó un momento donde dije, güey, no mames, o sea, estos cabrones la están rompiendo bien cabrón. O sea, sentí que en un momento tenían Mérida bien dominado. O sea, que la gente, o sea, donde llegaran a Mérida o donde se presentaran, iba a ser sold out. O sea, sí llegué a decir, puta, Alice es la banda que está más posicionada ahorita que cualquier otra en el género, obviamente, aquí en Yucatán. Y me gusta saber como la contraparte, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese punto, no? O sea, porque obviamente ustedes también se dieron cuenta, güey. O sea, no fue algo que creo que pasaba desapercibido de su parte. Sí, fue algo muy interesante porque justamente empezó como un juego, como el ¿qué vas a hacer hoy? ¿No? Tengo una guitarra, vamos a tocar. Y como te digo, fueron evolucionando las cosas. Y tocas un punto muy interesante porque era como... No éramos del mismo vecindario, pero era como que le digas a tu vecino, ¿qué onda? ¿Vas a salir a jugar fútbol o algo así? Así yo le escribía a Chris o a Chino o a Curi. Decía, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a hacer música o algo? Por ejemplo, en el caso de Cristian Vargas, que es un gran amigo, fundador de una banda que se llama Microfungi, fundador de ese güey igual, Monkeys. Inmerso en la música, Moon puta, Jungle, desde que Twin nació, Machine. cabrón. Bueno, él no es el productor, cabrón. Sí, él produce sí, no, Azul Ciego. y más que nada es un gran amigo que, bueno, él tiene su propia historia también, pero sí recuerdo con mucho cariño los días en los que lo visitaba, incluso mientras trabajaba, hacíamos música, entonces era algo puro, ¿no? Entonces hicimos mucha alianza, creímos en lo que hacíamos y nos divertíamos tanto que no nos importaba nada en realidad más que hacerlo. Entonces yo creo que al momento de tocar en vivo, la gente podía sentir eso de nosotros, ¿no? Como decir, bueno, no sé qué temas tengan o si tienen algún problema con su casa o con su familia o con la escuela o con su novia o qué situaciones vivan, pero ese momento lo están disfrutando al máximo, ¿no? Porque digo, sobre todo cuando estás joven y estás en esta transición de buscar un primer trabajo, de empezar a relacionarte, de empezar a salir con una chica o con un chico, lo que sea,
pues bueno, empiezas a vivir cosas porque dejaste de ser un niño. Claro. Entonces la música... Y día a día vas creciendo y vas cambiando también, Entonces ¿no? la música y conocer a esas personas fue como de que, oye, vamos a hacer equipo todos los días, ¿no? Incluso cuando no hacíamos música, había una amistad muy padre, muy Claro, buena, que también es como parte de, ¿no? O sea... y que también te impulsa en tu proyecto a hacerlo llevadero, a hacerlo de manera correcta, a poner un poquito de más porque lo estás disfrutando y no te das cuenta, ¿no? Y porque estimas a la gente con la que tocas, ¿no? O sea, no Sí. es como una obligación de que voy y nada más voy a ensayar y chinguen a su madre y nos vemos la próxima semana, ¿no? Claro. O sea, Hubo una vez ya habíamos lanzado una canción que se llamaba Líneas, que se llama Líneas, y luego Caribe, que Caribe fue una canción que empezó a sonar mucho. Te comento esto porque igual la gente que estaba en la radio también era muy amiga de nosotros. Genuinamente había un movimiento de crecimiento a la par. Sí. Había como que una sinergia en el que dijeron, bueno, yo hago esto, tú haces esto, vamos a hacer equipo y vamos a hacer que esto se mueva, ¿no? Y hay una persona que nos impulsó muchísimo, que se llama Caro Veneno. Es una persona que hacía eventos de diseño de modas, que también estaba metido en todo este show del entretenimiento, trayendo bandas de otros lados y así. Y por su influencia logramos llegar al Tecate Arcadia, nos invitan. Okay. Y fue un momento en el que dijimos, bueno, ya no estamos hablando de tocar en el McCarthy, sí, claro, o sea, en ya, el DeLorean claro. o ¿Qué digo? en el DeLorean Mayan ya Pop. Lo tenían Digo, no lo menciono, por hacer los foros pequeños, sino porque realmente fueron foros importantes en los que estábamos. Estás hablando ya no de un foro, ya estás hablando de un festival, güey. O sea, sí, y cuando nos invitaron fue como para que nosotros decir, bueno, ¿le vamos a meter o no? O sea, sí, porque estás hablando de que, no sé, tocar en el DeLorean, ¿para cuándo tocan? ¿300 personas? Sí, o sea, tú llegabas con un equipo de trabajo diferente, era otro rollo, y también es un día inolvidable para mí. Claro. Porque empezamos a ensayar, empezamos a darle formalidad a todo este tema del show, de repente nos invitaban a fiestas que para nosotros eran otras cosas nuevas, ¿no? O sea, una vez nos invitaron a la fiesta para presentar a las bandas que iban a tocar ahí, ¿no? Y sí fue algo muy especial, o sea, sí me hizo sentir como que esto estaba tomando forma, estaba tomando sentido. Sí, o sea, el proyecto va en serio, está creciendo, ¿no? Sí, hay gente que está disfrutando de lo que estamos haciendo y que quiere vernos tocar, ¿no? Entonces hay que darle pues lo mejor de nosotros y seguir creyendo, ¿no? Habíamos tocado con una banda que se llama Technicolor Fabrics. Ajá. Y la camaradería, como te digo, no importa en el nivel que estés, siempre existe, ¿no? Entre músicos. Puede ser que de repente topes a un artista y no quieras hablar con él o él no quiera hablar contigo, pero detrás de un escenario como que hay una camaradería especial. Claro, ¿no? claro. Sí, como que la vibe es completamente distinta. Entonces, ¿no? el guitarrista Yogi nos dijo, oigan, si ustedes quieren dedicarse a esto de la música o quieren tener un proyecto todos los días, inclúyanlo, o sea, hagan algo por él, aunque sea piensen en algo y ejecútenlo, ¿no? Entonces, para ese show del Festival Arcadia decidimos hacer un equipo de trabajo, ¿no? Involucrar a más personas. Claro. Como tú mencionabas, ¿quién va a ser la iluminación? ¿Quién va a ser los visuales? ¿Quién va a ser el ingeniero de audio? Porque va más allá de ¿Quién va a ser el staff? ¿Quién va a ser de la música? el manager? ¿Quién va a ser? O sea, ¿dónde vamos a ensayar? O sea, separar la agenda. Ya no era algo de que, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Ya toma un giro completamente distinto porque ya tiene una estructura, ¿no? O sea, ya hay un... Y es cuando te cae el 20 también de que no es solo show y no solo depende de qué tan bien o qué tan mal toquemos. O sea, hay detrás de, ¿no? O sea, que nuestro roadie esté al tiro, güey, que el show de iluminación te chingón, o sea, que tú como miembro, pues también, o sea, a final de cuentas la gente va a dos cosas. Claro. A vivir una experiencia que se combina de escuchar un buen set, pero también ver un buen show. Sí, me explico. O sea, creo que ahí converge o sea, no va a haber a 4 cabrones parados sin hacer nada, ¿no? Entonces, como que todo eso es lo que hace como un buen show, ¿no? Sí, no, imagínate si estás viniendo prácticamente de que te da pena pasar a la oratoria o a recitar algo sí, para el a salón. exponer en la prepa, ¿no? Ya un festival así, ya, digo, después de foguearse con estos shows previos, ese festival sí fue algo como que dijimos, bueno, ¿lo vamos a hacer o no? Y de repente ya estábamos arriba del escenario, mucha gente apoyándonos. Fue un show en el que tocó
incluso Zoé, Penguin Prison. Sí, me acuerdo Solange. que es más, de hecho creo que fue la última edición buena de Carta Y Arcana. solo invitaron a una banda local, entonces para nosotros hay bandas de diferentes partes del mundo y nosotros. Sí. Y queremos dar una buena presentación porque la vamos a hacer con otras personas de aquí. Sabemos que hay muy, muy buenos músicos y queremos que la gente vea, oye, hay cosas interesantes acá en el sur. Claro. Queremos que se acerquen un poco más. Y creo que eso, ahora que lo pienso, ya estando más grande después de unos años, digo, fue algo muy puro, como que decir, no solo pensar en nosotros, sino indirectamente hablar de como del sur en general, por la misma camaradería y saber que es algo que no estábamos haciendo solos, sino que había gente detrás de todo esto, ¿no? Fue algo que con Monkids, con Chris, con Chino, fue pues creciendo, ¿no? Esta química. Y poco a poco fue llegando a otros lugares, como tú decías, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, igual con Sweet Meal, empezar a producir y coincidir en estos shows que de repente decías, oye, qué padre, ¿no? Y también en Mérida empezaron a hacer más cosas, en Yucatán en general. Y estuvimos muy agradecidos con que siempre nos incluyan. O sea, nosotros estábamos disfrutando de lo que hacíamos. Claro. Y había un show y nos invitaban. Y que había la oportunidad, ¿no? O sea, que realmente había la oportunidad. Pero también un punto bien importante, ¿no? ¿Cómo es bien importante en todo esto, ya sea lo que hagas, ¿no? Música, cualquier tipo de arte. Cómo la organización y los contactos, o sea, tener un buen contacto, tener un buen manager, tener un alguien como en este caso ustedes tuvieron a esta persona que pues ya sea que los haya recomendado o que haya pasado su portafolio o lo que sea, como siempre es importante tener un equipo de trabajo, ¿no? O alianzas o contactos que nos puedan ayudar a tener estas oportunidades, ¿no? Sí, de hecho, todas fueron personas o han sido personas que confían en lo que hacen, ¿no? Y que a veces es algo y te avientas, pero cuando realmente confías en ello y le prestas atención, dedicación, pues creces, hay un crecimiento. Claro, ¿no? claro. Y parte de que Alice True Colors haya llegado a ese punto de pues coincidir con otras bandas en otro tipo de circunstancias, ya sonando en diferentes partes de Latinoamérica y todo eso, fue muy por parte igual de Jairo, que era nuestro manager, que nos dijo, bueno, yo me voy a ir a vivir a Ciudad de México. Ok. Ya empezó a sacar shows por ahí y fuimos y un día Curi dijo, ¿qué pasaría si un día decidimos quedarnos a vivir acá? O sea, ¿qué pasaría? Cada quien tiene su propia vida, ¿qué dejarías tú? ¿O qué cambiaría, ¿qué no? cambiaría, no? Ajá. ¿Estaríamos dispuestos realmente a hacerlo? O sea, fue como que un momento para detenernos. Y también ver la realidad, ¿no? O sea, y poder avanzar, porque no sabíamos hacia dónde realmente estábamos yendo. Entonces, como que el ponerle una meta o ponerle un objetivo ayudó mucho también a que todo esto tome más formalidad, más seriedad y nos clavemos de lleno en este tema, ¿no? Y bueno, empezaron a salir más shows, empezamos a conocer más gente del medio, empezamos a trabajar con gente del medio también. Sí, claro, ¿no? Y realmente sacaron shows buenos. O sea, digo, haciendo el recuento, le abrieron a Drake Bell, tocaron en un festival en Oaxaca, en Puebla. También, sí. O sea, realmente estuvieron, o sea... Sí, me acuerdo, por ejemplo... o sea, vamos a decir, o sea, en unos escenarios ya mucho más grandes, mucho más elaborados, ¿no? Sí, y con gente que estaba especializada en eso, ¿no? Incluso gente o más joven que nosotros o de nuestra edad que ya estaba trabajando todos los fines de semana o incluso entre semana también en cosas enormes, ¿no? Del medio del entretenimiento y decíamos, oye, esto está genial, ¿no? O sea, sí está padre estudiar y todo eso, pero cuando crees en lo que haces y lo disfrutas, pasan cosas enormes. Claro. Aparte de eso, si te pones a estudiar al respecto, puedes crecer muchísimo, ¿no? Claro, pero también el ejecutar es importante, ¿no? Sí, o sea, sí. La experiencia que te da la práctica, puta, nada te lo repone, ¿no? No, o sea, y estás al lado de shows enormes y con una producción gigante y tú como artista independiente o empezando en esto, empiezas a desarrollar la creatividad de decir, bueno, voy a poner mis 3 foquitos o voy a poner esto, pero empiezas a crear otro contexto. Porque también la oportunidad es distinta, ¿no? O sea, digo, que yo quiero pensar, ¿no? O sea, tú hablando como músico y todos de Mérida, pues es como puta, o sea,
hay un evento de música cada 2 fines de semana, ¿no? Y ahí hay eventos, punta, Diario. todos los días, güey. Sí, O sea, sí. te puede tocar, o sea, en martes, en miércoles, en lunes, o sea, realmente hay eventos sucediendo siempre, ¿no? Sí, no, y aprendimos que el estar ahí y relacionarse era algo que nos funcionaba mucho porque en ese momento era de que, oye, va a tocar tal banda en tal lugar, ¿jalas? Sí, vamos. Sí, vamos. Por A alguien querer- voy a conocer, ¿no? O Por sea, querer claro. seguir viviendo la experiencia y disfrutando de lo que es tocar en vivo, ¿no? Claro. O sea, que ya luego, pues les he compartido a algunas personas, ¿no? Es como conectarse con uno mismo, es como, Claro. como desajenarse de todo lo que pueda pasar a tu alrededor y conectarte contigo mismo, y pues eso no tiene precio, ¿no? Sí, O sea, es realmente correcto. es una experiencia única, y de ahí empezamos a componer más cosas, a hacer más contenido, pero también pues empiezas a crecer, ¿no? Y empieza esta dualidad de hacer lo que te gusta y también de que sí te deja, pero también tienes otras ideas, tienes Claro. otros planes, quieres ir por más también, Sí, sí, quieres sí. hacer más dinero. Sí, porque al final de cuentas es una apuesta, ¿no? O sea, después de todo lo que ya trabajaste, te está empezando a dejar, pero tampoco es como Sí, que sí, no, vivas. si te pones a hacer números, realmente era algo que fue algo apasionante. Claro, claro, fue algo claro. de pasión, fue algo muy divertido. Sí nos llegó de alguna forma a generar ingresos y todo Claro. esto, pero siempre era una constante inversión Claro, para como que el cualquier- proyecto o como Sí, cualquier negocio para que pueda evolucione, crecer. Claro, es una empresa. O sea, al final de cuentas es una empresa, ¿no? Entonces, ya estando ahí en Ciudad de México y con las cosas un poco más en movimiento, empiezan a pasar estas cosas que empiezan a debilitar un poco el proyecto, ¿no? Y empezamos a notar, por ejemplo, que se sale el vocalista por situaciones personales, luego Chino también se sale de la banda también, porque tiene un negocio que le requiere más tiempo y todo Claro. eso. Entonces decimos, bueno, no podemos someterte, ¿no? Claro, no puedo decirte no te vayas, güey. O sea, Entonces cada quien es libre de saber. Y eso cada también quien aterriza sus prioridades, sí, ¿no? y eso también es parte del aprendizaje de lo que es tener una banda y estar en la Sí, música, sí, ¿no? sí, de, sí. de que pues sí, o sea, no puedes aferrarte, tiene que fluir. por Claro, así claro. Y decirlo. déjate eso. O sea, tampoco puedes obligar. O sea, creo que el núcleo principal de una banda es hacer lo que te gusta y disfrutar eso, ¿no? O sea, Sí. si llega el momento de, como tú como integrante de la banda ya te pesa o ya no lo disfrutas, es, güey, no estás fluyendo. O sea, Se me siente, explico, o sea, y siente, se ve claro, en el claro. ambiente y todo eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como tener una relación de pareja. Exactamente, es como puedes tener 5 novias, güey, No claro. puedes ocultar nada, conoces Sí. a todos por Sí. igual y aparte de que hay un aprecio por lo que han vivido, también hay un cariño como ser humanos, que dices, bueno, antes de ser músicos somos amigos. Somos amigos, claro. Y recuerdo el origen de todo esto, entonces no vayas a llorar, Dani. Claro, por favor. no, me entró una cosa de loco. y ahorita pues toca pues separarnos, ¿no? Claro, Hacer- claro, continuar claro. con nuestros caminos y todo esto. Y eso Sí, también... y se tiene que aceptar, ¿no? Te digo, Sí. es la prioridad de, oigan, yo tengo esto que a lo mejor me requiere más tiempo y para mí hoy pesa más esto que pues el proyecto, ¿no? Y es válido, güey. Como o sea, dicen, saber decir adiós es crecer, es- ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, eso también nos llevó a conocer a más personas que nutrieron muchísimo el proyecto. Pero bueno, hablando de mí, personalmente aprendí muchísimo y también me llevaron a hacer otro tipo de relaciones con otro tipo de músicos, con otro tipo de conocimientos. Una pregunta, Nes, tú en este momento cuando vamos a decir que pasa este proceso, me imagino que se va Lars, se va Chino, te quedas tú solo con Curi, ¿no? Sí, Te sí, quedas que, tú solo con Curi. es lo que te comento. Esto nos orilló a conocer a más personas que igual estaban en el medio en la Ciudad de México. Ok. Y la banda continúa. Ajá, pero digamos, continúa. Pero, por ejemplo, tú y Curi en este proceso o en este momento, ¿qué pasó? O sea, ¿fue vamos a morir o vamos a ver cómo lo retomamos? ¿O qué? Me acuerdo que una vez Curi me dijo, estaría padre que logremos ver a Alice True Colors como un proyecto que fue parte de y no un todo. O sea, Ok. como decir, a lo mejor esto que estamos viviendo ahorita con la banda es algo que el día de mañana nos va a servir y aprender de esto el día de mañana nos va a permitir hacer algo
desde el conocimiento Okay, y no ok. desde el día a día. ¿Sí me explico? Entonces, como que desde ese día sabían que con Alice True Colors ya no iba a ser. No es que supiéramos eso, pero aceptamos que nada es para siempre. Claro, claro, o sea, claro. es un tema muy Es que está filosófico. cabrón. Sí, pero, claro. Pero sí, o sea, no... Sí. Y sabíamos que estábamos debilitados en ese momento y sabíamos que no era... O sea, era Alice True Colors, pero ya no era el Alice True Colors. Claro. O sea, Era, pero no era, ¿no? O sea, sí, como dices, suena muy filosófico, pero ya no era la misma esencia, no era la porque misma no éramos energía, las mismas claro, personas. claro. Entonces sí, continúa el proyecto, hacemos nuevas canciones, el sonido continúa siendo el mismo, pero al agregar estas personas también, pues... Claro, agregas Otro ideas tipo, y otro sí. tipo de cosas, claro. Y se vuelve un totalmente. universo muy interesante para nosotros. De hecho, por primera vez empezamos a vivir en un lugar donde ya teníamos un estudio acomodado para producir, para ensayar, o sea, 24/7, viviendo con el vocalista, con el nuevo vocalista que era Jan, Curi y yo en una misma casa. Y el baterista, que es Rubén, llegaba a componer con nosotros también, ¿no? Entonces sí fue algo muy interesante, salieron más shows, teníamos la intención de hacer un disco, pero no nos dio el tiempo. Ok. O sea, la pandemia fue algo que nos orilló a un tercer gol. O sea, ya veníamos golpeados. Ya venían golpeados, exactamente. Ya veníamos Sí. golpeados y aún golpeados quisimos continuar. Y en ese tiempo que quisimos continuar, que es como cuando dices, sacas el foie, Ajá, sí. empezamos a conocer a gente padrísima del medio, a visitar lugares también padrísimos, a disfrutar de la música de una forma diferente. Y luego cae la pandemia, ¿no? Y cuando cae la pandemia, nosotros estábamos en Mérida, porque cada Ok. determinado tiempo decíamos, bueno, esta temporada no hay show en un mes, vamos a Mérida a visitar a nuestras familias, ¿no? Estamos sí, claro, un aparte tiempo de que ahí. también la vida en la Ciudad de México es mucho más cara, güey. Totalmente. Entonces, yo tenía un negocio acá en Mérida que manejaba a lo lejos y de hecho no podía hacerlo bien por estar en la música. Claro. Pero pues ahí la llevaba. Y Ricardo también tenía sus propios proyectos. Entonces teníamos que venir cada 6 meses, cada 8 meses. Bueno, en ese entonces venimos y dijimos 10 días. Nos organizábamos, ¿no? Claro. Y cae la pandemia y empiezan a salir en las noticias que cierran los lugares, Sí, que ya no hay eventos, que nada de música en vivo, que nada de arte, no había teatro, no había cine, no había... Sí, cerró, o sea, haz No de había cuenta que música, claro, no había y aparte shows. era como una incógnita, ¿no? Porque veías lugares donde decían, esto va a durar 2 años, Sí. y hay lugares donde decían, esto va a durar 2 meses, ¿no? No, y Entonces, habían como, personas güey, que ¿qué decían pedo? que era el fin del mundo Sí, también, sí, o claro, sea, claro. y dijimos, bueno, tampoco, o sea, en ese entonces como que decíamos, tampoco podemos estar yendo y viniendo en contra de las leyes, o sea, si dicen que ahorita no hay nada ya, ¿para qué vamos a ¿Para qué estar? vamos? Claro. Entonces nos instalamos un poco acá, incluso pasaron meses y seguíamos, digo, como todo lo normal, ¿no? Pagando nuestros gastos de ahí, sin vivir ahí, hasta que un día dijimos, oye, ya siento que esto es una... Insostenible este pedo, Siento ¿no? que esto O sea, ya me estoy flagelando, o sea, Sí, ya sí, me sí. estoy haciendo daño, ¿no? De alguna Sí. manera, porque aparte, pues, la pandemia acabó también con el trabajo un tiempo. Claro, o sea, claro. al final de cuentas, fue algo que supimos llevar y durante la pandemia hicimos algunos lanzamientos también a la distancia, pero ya el proyecto nunca más volvió a presentarse en vivo. Ok, ¿no? o sea, después de la pandemia, o sea, yo me acuerdo que sacaron, creo que Pequeña Italia, Así unas es. cuantas rolillas, 2, 3 rolillas. Sí, sí, sí. Y- Sacamos Pequeña Italia, Apofenia y Bálsamo, que fueron Ándale. canciones que hicimos con esta nueva Con la alineación, nueva alineación, ajá, sí. que iban claro. a ser parte de este disco. Sí. Lo pudimos, o sea, pudimos presentar algunos shows, pero cuando íbamos a montar este nuevo tema, Ajá, o sea, cae la pudieron pandemia. hacer shows con todo el contenido anterior, pero ya nunca pudieron hacer un show con lo que sacaron Así es. en los últimos años, ¿no? Así es. Ok. sí. Y ahí es cuando, o sea, ¿cómo o de dónde dice, o cuándo se toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, hay que cerrar la puerta a esto. Bueno, empezaron a pasar días, semanas, meses, y la pandemia era algo que continuaba, ¿no? O sea, y que no solo continuaba, que sí tiraban mucho a asustarte, a decir, esto está muy cabrón, Sí, sí, no sí. sabemos qué va a pasar, o sea, hay gente muriéndose todos los días por este tema, y dijimos, bueno,
Yo por lo menos, y también Ricardo, hicimos un poco de conciencia y sí nos encerramos, ¿no? O sea, sí fuimos covidiotas también, Sí. pero no, sí fuimos prudentes. Covidiotas, ya se me había olvidado. Hashtag, ¿no? El término covidiota. Entonces, sí fuimos muy prudentes en ese tema y pues nos reservamos y de repente, cuando me di cuenta ya estaba conociéndome nuevamente en otra forma, haciendo música desde casa. Me acuerdo que empecé a hacer música con un primo que se llama Mauricio y hicimos un EP súper padre durante cool. la pandemia. Hicimos el video de Pequeña Italia también, pero la banda como ya no tenía esa cercanía, por primera vez después de tantos años nos habíamos separado físicamente. Tanto física como Sí. o sea, no había conexión en ese momento. Ya no había presencia. Entonces, ok. pues poco a poco fue pasando a segundo término, ¿no? Y otras Para cosas. todos, me imagino. O sea, Sí, fue como, sí. bueno, Ali está ahí enterradito y... Lo retornaremos en algún momento, cuando nos den la señal. Ajá, exacto. Porque dijimos, ¿sabes qué? Ya lo intentamos, ya hicimos algunas producciones durante la pandemia, es momento de cerrar la fábrica, ¿no? Ajá, sí, claro. Vamos a ponerlo en pausa y... Vamos a ponerlo en pausa, no vamos a cerrar por completo, Claro, pero claro. no sé si me explico. Sí, claro, es como hasta que nos den luz verde. Hasta nuevo aviso. Bueno, exactamente. Y bueno, eso pasó bola por completo, ¿no? Ok. Incluso empezaron a pasar cosas, pues yo empecé a prestarle más atención a este negocio. Ricardo igual empezó a profesionalizarse más en lo suyo y pues yo igual me enamoré, o sea, empecé a tener una relación. De repente, ahí fue cuando dije, chispas, no estoy seguro de querer regresar a vivir a Ciudad de México. Quiero quedarme acá en Mérida y quiero que cuando haya algún show pueda viajar a tocar o lo que sea, ¿no? Claro. Sí, porque yo no creo, o sea, yo genuinamente no creo que tengas que vivir en Ciudad de México. Así es. O sea, yo genuinamente. Entonces la pandemia me enseñó también esa modalidad, Claro. ¿no? Y dije, bueno, no tengo que vivir ahí, puedo Claro, vivir acá. claro. Y prestarle atención a los asuntos que durante mucho tiempo dejé en segundo plano. Creo que va en relación, o sea, curiosamente va en relación a mi edad. Claro, Empezar a prestarle seria atención a esas cosas, claro. ¿no? Y también en prioridades, ¿no? O sea, también en Fue cuestión de... un equilibrio, claro. por así decirlo. Digo, fue O sea, digo, también una no está peleada con la otra, ¿sí Claro. me explico? O sea, realmente hay... En ese momento, antes de la pandemia, era un 70-30, por ejemplo. Para mí, Alice Trujillo, o sea, estás viviendo la vida de rockstar, güey. O sea, te vale madre todo lo que no sea música, güey. O sea, también, güey. O sea, teníamos horarios de trabajo y cumplíamos con todo eso, pero me acuerdo que incluso antes yo, para postularme para un trabajo, priorizaba la banda. claro, por supuesto. O sea, por yo supuesto. decía, necesito que sepas que si voy a ser parte de tu equipo, o si voy a trabajar contigo o algo por el estilo, yo voy a viajar en determinados momentos. Y no es que te vaya a dejar botado, pero me voy a organizar para no fallar a esos compromisos. Claro. Y hasta cierto punto está bien. O sea, Sí, me explico, porque o sea, eso igual me enseñó indirectamente a como marcar límites, ¿no? claro, por supuesto. Porque, sobre Y todo, el que algo te embona o no te embona, sabes que no es para mí esta chamba, ¿sí me explico? Sí, O sea, claro. A lo mejor me puedo encontrar una chamba remota que sí me permita, que sí haga. Y es a donde te digo, llegar a este equilibrio, a esta pared para decir, ok, puedo hacer ambas cosas, ¿no? O sea, Así no es. poner ninguna por encima de la otra, ¿no? O sea, Claro. ni tu vida personal, ni tu vida en pareja, ni tu trabajo, ni la banda, ¿no? O sea, todas pueden ir alineadas, o sea, con un poquito de organización y con un Sí, poquito de... y con un poco también de darte cuenta que no puedes dedicarte solo a trabajar, Claro. y tampoco puedes dedicarte solo a tus entretenimientos. A tus ni solo a tu pareja. tiene que ni haber solo- un, o sea, tiene que haber un estar- equilibrio, claro, ¿no? claro, Natural. claro. Sí. Entonces, con Hillary, cuando nos enamoramos, nos volvimos novios, encontré ese equilibrio en el que Ok. todo empezó a fluir, ¿no? Empezó a armarse y empezaron a surgir colaboraciones con otras bandas, Claro. empezaron a Pero abrir- yo creo que es, por ejemplo, con Hillary encuentras ya por fin esta relación sana, güey. Sí. Que sabes que puedes tener una pareja, pero también puedes tener tu vida, güey. ¿Sí me explico? Claro, sí. O sea, donde tengo mi vida de pareja, pero también sí puedo hacer música y no hay... No ninguna debe haber riña. choque. Exactamente. Claro. No es una u otra, Claro, pues. exacto. O sea, puedo estar enamorado y feliz con mi vida de pareja y todo, pero también tengo mi chamba y también puedo hacer las cosas que me gustan, ¿no? Que Claro. entonces se incluye salir con mis amigos o echar el jam o hacer música. Sí, creo que antes era como que
todo en un lado, ¿no? Ponerle todo a un lado. ¿Por qué? Porque está muy como este pedo de que, ay, es que si tienes morra, güey, pues algo va a pasar mal, porque, o sea, siempre había este pedo de que... No, y de tener una relación a distancia igual, o sea, Sí, realmente me di cuenta que lo que yo quería era estar en la música, estar conmigo mismo, disfrutar, o sea, de lo que estaba haciendo. Y cuando conocí a Hillary también dije, bueno, se puede hacer todo como tú dices, ¿no? Claro. Pero bueno, saliéndonos un poco de la línea, con Sweet Mila continuamos el proceso creativo. Ajá, sí. Realmente sí yo estuve como que intermitente en este proyecto, ¿no? De repente presente, de repente ausente. Y entre Víctor y Omar, pues crecieron lo que es Sweet Mila, ¿no? Ajá. Y cuando yo ya me decido establecer nuevamente aquí en Mérida, ya con mi relación, ya con mi trabajo, pues en forma, por así decirlo, o ya, más que nada, ya ubicándome actualmente, ¿qué sigue para mí? Sí, o sea, ya como... Después, en medio de la pandemia, ¿qué sigue para mí? Los cimientos sólidos, ¿no? Ok, ya sé dónde estoy, ya sé qué quiero, ya sé que no voy a regresar a Ciudad de México, ya sé que Alice True Colors está en un break, entonces yo voy a continuar, voy a hacer esto. Entonces, las cosas empezaron a circular de una forma distinta. Y empecé a hacer mucho contenido con Sweet Mila, con colaboración. Ahorita activamente estás con Sweet Mila, ¿no? Sí, o sea, sí. Ahorita sí estás en pues como miembro activo, ¿no? De Sweet. Sí, de hecho, durante la pandemia yo así hablo con ellos y les digo, bueno, pues yo, porque nunca dejamos de frecuentarnos o de ser amigos, ¿no? Entonces en una plática les digo, no, pues mis intenciones son quedarme aquí y prestarle atención a estos puntos, ¿no? Y Víctor y Omar me dicen, oye, ya que vas a estar acá, ¿quieres integrarte nuevamente al proyecto? Y fue que decido tomar ese camino y empezar a componer un álbum, ¿no? Okay. Un álbum que durante la pandemia igual fue como para definir el sonido de Sweet Mila, que ya hemos hecho contenido anteriormente juntos, pero ahorita estábamos intentando hacer contenido en español y también en inglés. Okay. Entonces eso fue como que... Sí, es un proceso también, o sea, como fue quieres verlo, definiendo más el género y ahorita, hoy por hoy, creo que tenemos un sonido muy, muy definido y es algo que ya queremos compartir, ¿no? O sea, ahorita digamos que tu esencia musical está enfocada en Sweet Mila, o sea, Sweet Mila es ahorita a lo que Ness está poniendo la parte de composición, la parte de creatividad, la parte, vamos a decir, de ejecución también, ¿no? Sí. O sea, es como el proyecto, pues digamos que estuvo ahí en segundo plano cuando Alice estaba. Ajá. Y ahorita es como que el proyecto de casa, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto principal de Ness. Sí, es el proyecto en el que pues realmente me estoy dedicando junto con Víctor y otros músicos de la escena local, ¿no? Claro. También, por ejemplo, con Chris y con Chino tenemos un proyecto que se llama Summer Lips, que es bien curioso porque justamente empezó en el tema de la pandemia, que estábamos platicando, que cuando ya empezaron a liberarnos un poco más y todavía existían las restricciones del horario. Sí, de horarios, dijimos, bueno, vamos a reunirnos una vez a la semana, una vez a la quincena, porque igual nunca dejamos de ser amigos, pero sí dejamos de hacer música juntos. Y dijimos, bueno, ¿por qué pasó eso? O sea, dejamos de tener bandas y todo eso, pero llamear, o sea, sí, o sea, ser compas nunca dejamos de ser compas, ¿no? Y así empezó a nacer este proyecto, ¿no? Que empezaba con un jam, luego empezó con una grabación, luego empezó con, oye, vamos a clavarnos un poco más con la mezcla, vamos a empezar un poco más con la máster, o sea, que son procesos, ¿no? Del tema de la música. Y de repente empezamos a llamear las rolas que estábamos haciendo. Como ensayarlas, ¿no? Y todo el desmadre. Entonces, como que dijimos, bueno, es algo muy interesante. Y retomando de lo que se aprendió de lo de la pandemia y de lo del equilibrio, fue decir, bueno, sí mi estilo está en Sweet Mila, pero realmente no tengo solo un estilo. Claro, soy multifacético. Exactamente. Y lo digo hablando por mí y por todos, porque realmente llegas a descubrir que dices, como que a veces te encajonas en algo, ¿no? Y tú solito. Y tú solito. O sea, entonces llegó un momento en el que dije, bueno, no. Sí, realmente, no así como hago esto, también hago esto, Exacto. y también hago esto, y también hago esto. Y hacer música con Summer Lips me reconectó con esta música indie, rock, alternativo, totalmente, claro. Que se disfruta también. Entonces, pues sí, aprendí a abrir mi caja, diferenciarme, ¿no? Sí, o sea, como que abrir mi caja y decir, vamos a dejar salir todo para ver qué se queda y meter más cosas, ¿no? Entonces sí fue una depuración
y un equilibrio interesante en este rollo. Oye, y por ejemplo, o sea, digo, yo sé que tú eres, ahora sí que, quitando méritos o demás, pues yo sé que tú eres la mente detrás de Alice, o sea, tú siempre fuiste el fundador. Hay gente que hasta la fecha sigue escuchando Alice, o sea, realmente creo que Alice es una banda que a pesar de que tiene... ¿Cuándo sacaron la última canción? ¿Hace como 2 años? ¿3 años? Como 4 años, tal vez. Como 4 años. Yo me acuerdo que fue como 2021, ¿no? Una madre así. Sí. A 2021, tírale 2022. O sea, sigue siendo una banda que tiene alcances, güey. ¿Sí me explico? En tu cabeza, en tu universo, o sea, Alice ya está enterrado, está en pausa, es algo que algún día desenterrarías, es algo que... O lo dejarías así como lo que fue. Realmente es muy interesante tu pregunta porque no siento que esté enterrado. Es algo que en su momento dije, bueno, si las demás personas no desean continuar ahorita con el proyecto por X o Y, yo realmente sí voy a continuarlo, ¿no? Pero luego dije, siento que ciertamente yo fundé Alice True Colors, pero no puedo decir que yo fui todo Alice True Colors. Claro, totalmente. Entonces llega un momento en el que le tienes tanto amor a eso, a esa esencia, a ese proyecto, a todas las personas que pasaron por ahí, que dije, es momento de honrar el proyecto como lo que fue. Ok. Y ciertamente tal vez poder empezar otras cosas, ¿no? Pero claro. Esto así fue y hasta aquí... En este momento llegó, ¿no? Pero no está enterrado, no está sepultado. Al contrario, lo tengo muy presente todos los días. O sea, trato de reflexionar. Claro, porque o sea, y yo te lo pregunto porque es un gran mérito. O sea, porque realmente es un buen... O sea, es algo hecho con el corazón. Es algo que gustó a la gente y que... A pesar de que haya cambiado de energía, de vibra, de alineaciones, siempre se mantuvo la misma vibra de Alice True Colors, ¿no? Entonces, yo creo que, como dices, no, sin quitar mérito, porque no fuiste solamente tú, pero yo creo que contigo en la alineación eres como el que da también esta buena vibra, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, sí me gustaría, sí notaría interesante que haya una continuación de Alice, ¿no? O sea, siento que es una banda muy, muy referente y siento que es algo que tú tienes como muy marcado, ¿no? Entonces, creo que por ahí es algo bien interesante. Sí, definitivamente sí es algo muy interesante. De hecho, pues me sigo llevando con todos los integrantes y los quiero muchísimo y cada uno, pues ahorita está haciendo cosas enormes, claro, ¿no? Sí, claro. Cosas muy padres, pero... Definitivamente revivir Alice o volver a presentarnos sería algo que estaría genial, ¿no? Claro. Incluso entre nosotros o poder compartirlo con las personas igual, pero siento que el tiempo es algo que... Es un factor bien importante. Es un factor bien importante que fue ramificando, ¿no? Que fue creando como que estas raíces de las que cada quien pues se fue... independizando y ahorita cada quien está haciendo pues, otra su propia cosa parte, sí. Claro, totalmente. Pero definitivamente sí sería algo o es algo que está presente, ¿no? De alguna manera. Sí, la verdad es que como dices, no, o sea, el problema del tiempo, pues es de lo que luego muchos pues no tenemos en exceso y tengo que decidir qué hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, es hora para terminar el capítulo de hoy. Siempre me gusta terminar con un consejo, ¿no? O sea, toda la gente que nos ve, que normalmente igual es gente pues un poco más chica, ¿qué consejo le darías tú, no? O sea, ¿qué te ha servido a ti para poder disfrutar lo que haces, los proyectos, o sea, perderle el miedo, poder decir, lo hice y no me quedé con las ganas? O sea, para ti, ¿cuál sería como un consejo que pudieras dar? Yo creo que es, o sea, un ejemplo sencillo es como de que vayas a la fiesta de un baño de piscina y no te metas a la piscina, ¿no? Okay. O sea, métete a la piscina. Qué interesante. O sea, métete a la piscina, va a estar divertido. Realmente la vas a pasar bien. No pierdes nada, ¿no? O sea, creo que difícilmente te la pases mejor sentado o sea, en la mesa viendo cómo todos están en la piscina. Y simplemente métete, o sea, si quieres meterte, o sea, no lo pienses 2 veces y hazlo. Entonces, refiriéndome a la música, pues la música es muy interesante y es un universo enorme, ¿no? Entonces, si sientes esa conexión, ese interés, indaga, profundiza,
¿Qué recomendación podría dar? Trata de, pues, de ser organizado y de apegarte a personas que siempre te sumen y que estén en ese mismo camino, para que tú igual puedas tener la oportunidad de conocer los caminos de otras personas, ¿no? Siempre es bien interesante compartir. Sí. Y en la música se da muchísimo, hay mucha química, hay muchas cosas que pasan naturalmente. Y creo que es como un buen shortcut lo que dices, ¿no? O sea, si por ejemplo tú tienes como ganas de iniciar un proyecto o algo, juntarte con gente que tenga la misma visión, ¿no? O sea, si Sí. tú dices, oye, yo lo quiero hacer como algo, intentar pegar en la música, pues tratar de reunirte con gente que tenga el mismo objetivo, ¿no? Claro. Pues para que la conexión sea sólida, ¿no? Sí, sí, y pura, porque realmente, te digo, es algo que genuinamente querías hacer, ¿no? Te divertía, lo priorizabas. Cuando te das cuenta dices, bueno, creo que disfruto mucho de la música más que de otras cosas. No estás solo, hay muchas, o sola, hay muchas personas así que están, pues no buscándote, pero que si sigues, vas a coincidir, vas a coincidir, ¿no? Vas a coincidir en eso. Claro, y yo creo que complementando lo que dicen es, o sea, el mejor consejo también es ir a estos shows, o sea, ir a las presentaciones de bandas de donde vivas. ¿Para qué? Para que te puedas conectar con gente que tiene los mismos gustos que tú, o sea, claro. En un show de música te puedes tocar a alguien que toque el bajo y que no esté en un proyecto y que quiera tocar el bajo y que tú, o sea, creo que es el mejor lugar donde puedes hacer match con gente que pues está rodeada de lo que más te gusta, ¿no? Sí, y ya para rematar tu comentario, siempre estar abierto a aprender cosas nuevas, ¿no? Porque vas a estos shows y descubres que la guitarra no se toca como tú la tocas nada más, ¿no? Sí, ves cosas, claro. Ves cosas nuevas, aprendes cosas nuevas, estar abierto a esto como que te da esta frecuencia de la abundancia en las experiencias que puedas tener.